¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la novena clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero que se encuentren muy bien. Solamente un pequeño aviso antes de comenzar. Como ustedes saben, esta semana del 7 de septiembre al día 11 de septiembre, bueno, del 7 al 11 de septiembre vamos a estar los maestros de sus diferentes asignaturas en la prepa para ayudarles con las dudas que tengan al respecto de la materia. Pero deben de recordar que es únicamente un estudiante. Vamos a estar, por ejemplo, yo estoy hoy lunes, voy a estar de 9 a 11, pero solamente voy a recibir de un estudiante. No pueden llevar en grupo, tienen que llevar todas las medidas de sanidad necesarias. Tomen eso en consideración. ¿Sale? En este momento se supone que ya debería estar yo ahí en la prepa, pero para los que vayan a ver más o menos a esa hora que estén viendo esta clase, los otros, los que ya vieron el video, que son a las 7:30 de la mañana, que es primero A, pues ya saben, si es que tienen alguna duda, pueden ahí buscarme. Recuerden que son dudas para mi materia. Si tienen alguna duda al respecto de la plataforma, que lo más probable es que se les haya olvidado otra vez su clave de acceso, tienen que ver a los maestros de informática que están aproximadamente de 10 a 1 de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la prepa. ¿Sale? Dejando eso de lado, pues ya podemos continuar. ¿Sale? La clase pasada estábamos hablando al respecto de varios puntos importantes en la historia del descubrimiento de los átomos, en este caso el descubrimiento del modelo atómico que utilizamos ahora, que en realidad eso es ¿cómo decirlo? Esa es la finalidad que tiene todos estos videos, estas clases, perdón, que ustedes se den cuenta cuál es el origen, cuál es la forma en la que llegaron al modelo atómico que tenemos ahora, ¿sale? El modelo atómico actual o el modelo atómico más aceptado. Bueno, dejando eso de lado, vamos a continuar en la parte que nos quedamos, que fue con Heinrich Geissler, que aproximadamente en 1857, él tuvo esta aportación o este descubrimiento del tubo de rayos catódicos, que es simplemente un tubo, el cual sin importar de qué estuviera hecho el cátodo o el ánodo, que son las terminales en esta parte, este y este lado significa las partes del metal que pueden transmitir la energía eléctrica, que son conductores, no importando el tipo de material que fuera, siempre y cuando fuera un conductor, siempre se movía en la misma energía, en la misma dirección, por eso es que se les nombró tubo de rayos catódicos. Okay. Ahí es donde nos quedamos, la clase pasada. Él no le dio mucha, o sea, no hizo un mayor descubrimiento que eso, simplemente Heinrich Geissler se dio cuenta que al generarle un mayor vacío pudo crear esto del tubo de rayos catódicos, pero de ahí no tuvo más avances o descubrimientos. Pero este señor William Crookes mejoró un poco el tubo de rayos catódicos en la imagencita que ustedes se pueden dar cuenta. Voy a hacer un poco más grande la diapositiva, igual nada más me tapo, un poco más grande. Ahí tenemos a ver los ojos. Ustedes se dan cuenta que este señor diseñó el tubo de rayos catódicos que está en su imagen a la derecha y puso simplemente el cátodo y el ánodo en una diferente posición y colocó un portaobjetos, o sea, colocó esta crucecita simplemente para que la energía fluyera e hiciera un reflejo de la misma. Entonces él se dio cuenta de algo muy curioso, que cuando colocaba esto de esta forma, sí generaba algún tipo como de sombra. Por eso esto es como una imagen real de lo que ocurre cuando esto es importante, tienen que apagar completamente la luz, tienen que estar a oscuras, para que se vea esta energía que fluye a través del tubo de rayos catódicos. ¿Sale? Él sugirió la naturaleza, él fue el primero en sugerir William Crookes, en sugerir la naturaleza que tenían los rayos catódicos. Él pensaba que eran desviados o que simplemente eran, que se movían por causa de un campo electromagnético. Se refería a que algo en el magnetismo generaban que los rayos se acumularan, por ejemplo, como decía, él le dio entonces una explicación que era por causa del electromagnetismo, lo que causara que se acumularan los rayos en el cátodo. ¿Vale? Ahora, algo importante que cabe destacar, yo les mencioné en la clase pasada que una cosa era el cátodo y una cosa era el ánodo. Entonces, quiero que se den cuenta cuál es la simbología que ellos manejaban para el cátodo y el ánodo. Ellos manejaban que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. ¿Sale? Entonces, por eso es que decían que se acumulaba en el cátodo con una
este, ¿cómo decir? Una carga negativa según ellos, ¿ok? Ahora, por eso se llama tubo de rayos catódicos, del cátodo, ¿ok? Ahora, eso fue lo que él creía, William Crookes, pero aún así no llegó a una conclusión adecuada, por así decirlo. No, déjenme hago otra vez pequeño eso. Él no llegó a una conclusión adecuada, no pudo dar completamente una explicación de por qué los rayos catódicos o las energías que se presentaban en este tubo, por qué se comportaba de esa forma, no entendió qué se debía. Aunque él creía también un poco de esto, que era que se cargaba eléctricamente todo el gas que se acumulaba dentro, a pesar de que tuviera un vacío. Pero recuerden que por más vacío que ellos intentaran hacer, aún así se quedaba un poco de gas, el aire, a eso se refiere. Y ese se cargaba eléctricamente y por eso es energía, esa luminosidad. Lo que pasa es que se veía fluorescencia, que se ve, como les mostré en la imagen anterior con Heinrich Geissler, que se ve como esa energía, esa luminosidad, ¿sale? Pero realmente él tampoco llegó a una explicación concreta de qué eran los rayos catódicos. Y aquí entra nuestro siguiente señor, este sí es muy importante que lo tomen en consideración, porque ya es un modelo atómico. Fíjense, Joseph J. Thomson diseñó un tipo diferente de tubo de rayos catódicos, que es como el que les estoy mostrando en la imagen. Déjenme traerlo un poquito más grande. Y ustedes se pueden dar cuenta que era un tanto diferente. Esta es la imagen real, la que está en su parte derecha. La parte de abajo es un esquema y este es el señor Joseph J. Thomson. Este señor diseñó este tubo de rayos catódicos. Él era un físico, de hecho, y él se dio cuenta que el tubo de rayos catódicos tiene una propiedad un tanto, otra vez, electromagnética. Realmente se dio cuenta que sí tiene una propiedad electromagnética. ¿Por qué? Porque él añadió algo un tanto diferente al tubo de rayos catódicos. Si se dan cuenta, aquí tiene los polos positivo y negativo, que está aquí, miren, positivo y negativo. Y él se dio cuenta que esta energía fluía a través de este como canal hasta esta pantalla fluorescente. ¿Ok? Que es lo único, es técnicamente lo mismo que hizo William Crookes, pero él le dio una diferencia, que son estas placas, la D y la E, que se encuentran aquí, y él se dio cuenta de lo siguiente, que esas placas, cuando él le agregaba un campo magnético, o sea, le agregaba una polaridad, por así decirlo, él se daba cuenta que, así, él se daba cuenta que tenían ahora sí, una propiedad magnética. Recuerden que qué pasa cuando es positivo con negativo. En ciencias, cuando algo es positivo con negativo, esto se repele. Pero cuando algo perdón, se atrae, disculpen, es al revés, se atrae. Pero cuando algo es positivo con positivo, por ejemplo, negativo con negativo, se repelen. Entonces, él se dio cuenta de la propiedad que tenía. Cuando agregaba un campo magnético muy específicamente en esas placas, él se daba cuenta que cuando era negativo, estas se repelían, pero cuando era positivo, la atraían hacia él. Entonces, déjenme acercar otra vez la imagen, corriente de iones, a eso se refiere, que es como, digamos, no un láser, pero es como esa energía que fluía a través de ese canal, se movía. Y por eso está una pantalla fluorescente hasta acá para ver qué tanto se movía. ¿Ok? Ahora, él se dio cuenta que entonces tenía una propiedad negativa. A eso es justamente a lo que quería llegar. Él se dio cuenta que esta energía, el tubo de rayos catódicos, tenía una propiedad negativa. Entonces, él le atribuyó que entonces había unas partículas las cuales tienen una carga negativa. ¿Ok? Y eso es bastante interesante porque ya años más tarde realmente, este, bueno, él se dio cuenta o él dijo que había algo dentro de esta materia que tenía propiedades negativas, a lo que él lo llamó de específicamente corpúsculos, lo que nosotros conocemos como electrones. O sea, él se le atribuye el descubrimiento de los electrones, el descubrimiento de estos por el hecho de la carga que poseen, que es negativa. Él lo llamó corpúsculos o nosotros lo llamamos electrones, después se le aceptó el término electrones, pero pues es lo mismo, ¿no? Recuerden que estos tienen una carga negativa. Fíjense, gracias bueno, este es Robert Milkan. Antes de pasar a otra vez a mencionar a Joseph J. Thomson, Robert Milkan, él hizo un experimento que también descubrió la propiedad que tienen los electrones. En términos simples, se dieron cuenta que los rayos catódicos tienen,
bueno, contienen electrones, como toda la materia contiene electrones, pero eso es más adelante. Es lo que ellos descubrieron, ¿no? También hubo otro señor que se llamaba Robert Milcan que descubrió que en las partículas de aceite, o sea, ese es el aparato que él diseñó, y él con las placas que ustedes ven que dice positiva y negativa, que estaban cargadas eléctricamente, él simplemente atomizaba a través del aparato, o sea, con pequeñas gotitas de aceite, y una de esas gotitas caía a través del orificio que está en el centro del aparato que ustedes están viendo aquí. Espero que sí se vea, si no déjenme ver. Aquí miren, ahí. Entonces caía una gotita y esta, gracias al movimiento que él permitía, o sea, lo que pasa es que él controlaba la energía que fluía a través de la placa de arriba y la placa de abajo y podía determinar cuál es esa cantidad de energía necesaria para hacer que la gotita no cayera tan rápido, ¿me explico? Entonces, gracias a esto, él se dio cuenta que esas particulitas tenían propiedades altamente negativas, lo que nosotros conocemos como los electrones. En términos simples, él también se dio cuenta de la existencia de los electrones y fue gracias a este experimento. De hecho, ahí donde dice mirilla, lo que pasa es que él observaba la gotita y le arrojaba energía con estos los rayos ionizantes. Pero el chiste es que gracias a cálculos, en este caso eléctricos, fue gracias a lo que conocían de electricidad en este tiempo y el magnetismo, es que pudo calcular la energía que tenía esos electrones, que es lo que les puse acá abajo, que es los electrones tienen 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y a su vez pudo calcular qué masa tenían esas pequeñas partículas. Él decía que tenían 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces una cantidad extraordinariamente pequeña. ¿Sale? Por eso es que la mayoría se le atribuye el descubrimiento de los electrones a Joseph J. Thomson, pero también se sabe que este señor, Robert Milgram, también descubrió por su parte en su experimento individual lo que eran los electrones. ¿Sale? Recuerden, yo soy Jeb Thomson porque vamos a continuar con él. Entonces, ya viene el modelo atómico de Thomson. Gracias a entender las propiedades de los rayos catódicos que tenían naturaleza negativa, a lo que él le denominó corpúsculos, que denominamos ahora electrones, él propuso un modelo atómico. El modelo atómico del pastel de pasas, budín de pasas o como le quieran decir, que es simplemente los esquemas que les estoy mostrando en pantalla. ¿Qué significan? Toda la parte rojita, eso sería como la parte positiva del átomo. O sea, es un esquema de un átomo, un dibujito de un átomo. La parte roja en ambos dibujos son lo mismo, es una parte del átomo y todo es positivo. Y por la naturaleza de los rayos catódicos, los puntitos blancos, las pasas, son los electrones con características negativas. Entonces, lo que yo les voy a preguntar, o el apartado más importante, todo es importante para que conozcan cómo es que se llegó a este punto. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No tanto que se aprendan el nombre de tantos señores, ni qué año lo hicieron, sino que se den cuenta todos los descubrimientos que tuvieron que haber hecho antes para llegar a este punto. Aún no acabamos, pero hasta dónde vamos, ¿no? Que es el hecho de cómo con una energía que creían que no sabían que existía, pudieron llegar al descubrimiento de los electrones y ahora, gracias al descubrimiento de los electrones, este señor dio su modelo atómico del pastel de pasas, que el átomo es toda una masa o toda una nube positiva y los electrones son esas bolitas de característica negativa, positivo y negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Lo que sucede es que los átomos son neutros. Los átomos no tienen carga, por esa razón. ¿Sale? Ok, ahora, ya hablamos de este señor, esto es la parte de las partes más importantes, de hecho, de este señor les voy a preguntar en el examen de Joseph J. Thomson, vamos a continuar. Ahora, en años más tarde, de hecho, específicamente en el 8 de noviembre de 1895, no, de hecho este fue antes, perdón, porque el descubrimiento de Joseph J. Thomson, perdón, fue, más o menos son como contemporáneos, pero algo interesante que hizo este señor es gracias al descubrimiento que hizo Konrad Röntgen en 1895 fue que hemos avanzado mucho, no solamente en el área de la química, sino en el área de la química, la medicina y otras ciencias, gracias a su descubrimiento. ¿Por qué? Verán, en el año 1895, el 8 de noviembre específicamente, él estaba experimentando en su laboratorio
con un tubo de rayos catódicos. Él simplemente puso el tubo de rayos catódicos, apagaba las luces de su laboratorio y estaba jugando. Bueno, estaba experimentando, no jugando. Pero pasó algo muy extraño esa vez. Ese tubo de rayos catódicos, que era muy similar al que utilizaba William Crookes, él puso su mano, como ven en la imagen que está hasta la parte izquierda, inferior izquierda, puso su mano enfrente del tubo de rayos catódicos y enfrente puso una hoja de papel. Bueno, como un cartoncillo. Lo importante es papel, pues, al final de cuentas. Y lo interesante es que él se dio cuenta de algo muy extraño, que atravesó la energía, alguna energía, atravesó completamente su mano y plasmó sus huesos en el papel. Y esa, de hecho, esa radiografía que conocemos ahora es la que se encuentra, este es el señor Röntgen, es la que se encuentra justamente a un lado. Esa es su mano, esa es la imagen que él tomó. Creo que eso es un anillo, no estoy seguro. Pero el chiste es que de hecho esa es una imagen real que él mismo tomó gracias a los experimentos que hizo con el tubo de rayos catódicos. Algo bastante interesante es que él técnicamente descubrió los rayos X. Los rayos X ustedes saben que se utilizan ampliamente ahorita en las ciencias. Por ejemplo, gracias a eso se descubrió la estructura de doble hélice del ADN o dentro de medicina, dentro del área médica se utiliza para poder determinar las fracturas, etcétera. Entonces, es bastante interesante y bastante importante dentro de esta historia porque fue gracias a este señor que se hicieron grandes avances no solamente en la química, sino también en muchas otras ciencias. Algo también muy curioso es que este señor no patentó su descubrimiento. Realmente él, o eso dicen los libros, él no patentó su descubrimiento. Realmente dicen que él hasta inclusive murió pobre porque no quiso vender este descubrimiento. Imagínense qué tanto dinero debe haber ganado porque le tendrían que haber seguido pagando regalías hasta la fecha gracias al uso de su experimento, ¿sale? De su invento, porque técnicamente él lo inventó. Y ya. Fue gracias a él entonces, en términos simples, que llegamos al descubrimiento de los rayos X, que es un apartado muy importante porque más adelante se van a dar cuenta que tiene que ver esto con la parte de la química, por supuesto. Bueno, este señor Becquerel, Anthony Henry Becquerel, era bueno, él era un físico y él estaba experimentando con un material que se llamaba Blechblenda. Algo muy curioso, bueno, él era francés y este señor estaba experimentando con este material que es un material que se encuentra en la naturaleza, realmente no es ¿cómo decirlo? No es nada del otro mundo. Pero este señor francés, este físico francés, estaba experimentando al respecto de qué elementos o qué compuestos tenían las propiedades que tienen los rayos X. ¿Me explico? O sea, ¿por qué hay elementos o compuestos en la naturaleza, en este caso no elementos puros, sino compuestos, en el caso de la Blechblenda, que parecía que tenía propiedades similares a lo que conocemos como el tubo de rayos catódicos o los rayos X, ¿ok? Él quería saber por qué tenía propiedades de ese tipo. Este señor se dio cuenta de esas propiedades porque en su laboratorio en Francia, específicamente creo que vivía en París, él ponía un poco de este material, Blechblenda, y a este material lo ponía en conjunto con bueno, no es papel fotográfico, es una plancha de fotografía, que es justamente la que está de su lado, del lado derecho desde su perspectiva. Una mancha blanca y ahí se plasmaba la imagen. Entonces ponía esa en conjunto con la Blechblenda y la cubría por completo. La protegía del sol, de absolutamente todo, hacía un paquetito y ese paquetito lo llevaba al sol y se daba cuenta que después de un momento de dejarlo al sol, él volvió a su laboratorio y se daba cuenta que estaba velada la placa fotográfica. Hizo ese experimento varias veces hasta que un día por alguna razón, pues bueno, no por alguna razón, sino simplemente estaba nublado, entonces ya tenía preparado su paquete para ponerlo al sol y que otra vez estuviera velado, ¿no? Dado el hecho de que estaba nublado, simplemente guardó su paquete y ni siquiera lo sacó. Al día siguiente, sacó el paquete y decidió ver cómo estaba y para su sorpresa estaba velado, como si lo hubiera sacado al sol, pero jamás lo sacó al sol. Entonces él se empezó a preguntar por qué. ¿Por qué la Blenda o este mineral, eso sería lo correcto, un mineral, por qué este mineral tiene esas propiedades tan peculiares de velar una fotografía, o bueno, placa de fotografía?
¿por qué lo estaba velando si ni siquiera lo había tocado el sol? Y de hecho, él experimentaba con la Blenda porque no necesitaba tocarla el sol para poder surgir las propiedades curiosas que tiene. Eso es lo interesante. Entonces, cuando él se dio cuenta que no pasó gracias al sol, se empezó a preguntar las propiedades de la Blenda de forma natural. ¿Qué propiedades debe de tener para que solita desprenda esa energía y vele las placas fotográficas? Lo que sucede, ya les explico ya a ustedes, lo que él no sabía, es que este mineral contiene uranio. Entonces, dado el hecho de que es un material que tiene uranio, ustedes saben que el uranio es un material radioactivo, pero él, en ese tiempo, lo que quiero que ustedes entiendan, es que ese tiempo no se sabía las propiedades radioactivas, o sea, no se sabía de la presencia del uranio, no se sabía que tenía esas propiedades de forma natural, por eso. De hecho, el término radioactividad no fue acuñado por él, fue acuñado años más tarde por Madame Curie, que es justamente la parte que sigue en nuestra historia de esta parte de la historia del átomo, ¿sale? Marie Sklodowska, que ya conocemos nosotros como Madame Curie, lo que pasa es que adquirió el apellido de su esposo, que es Pierre Curie, por eso Madame Curie. Esta científica, en conjunto con su esposo, hicieron grandes descubrimientos hablando justamente de la radioactividad. Eso porque lo que sucede es que ellos en el 1898, si se dan cuenta, fue como más o menos por lo del descubrimiento de los electrones. En 1898 descubrieron un elemento que se llamaba polonio. El polonio es por el origen de Madame Curie, es que ella era de Polonia. Bueno, era de Polonia, por eso el nombre del elemento que descubrieron que se llamó polonio. Y también descubrieron después un elemento que era mucho más radioactivo, al que denominaron radio. Por eso el término radioactividad. Lo que ocurre es que se dieron cuenta que era una energía que surgía de forma espontánea, o bueno, no, es un término muy inadecuado, que es una energía que poseen los átomos de forma natural. A eso se referían. Ellos se dieron cuenta que, al contrario de los demás tipos de energía que conocemos, la radioactividad o la energía estaba dentro de los núcleos de los átomos, de forma natural, sin que nadie hiciera nada, ahí estaba. Entonces, ellos descubrieron esa parte, se dieron cuenta de la existencia de la radioactividad, se dieron cuenta de la existencia de la radioactividad en el polonio, en el radio, que justamente fue lo que mató a Madame Curie, su mismo descubrimiento. ¿Sale? Ahora, ya fue... Bueno, algo interesante también es que el radio de hecho es mucho más radioactivo que el uranio, pero pues ellos no, ellos no, ellos no lo sabían justamente. El polonio ni... bueno, el polonio que es el que les había mencionado antes, y el polonio y el uranio les digo que en la Blenda, el polonio, que es el descubrimiento de ellos, al igual que el radio, ellos no sabían que inclusive es muchísimo más radiactivo cuando recién lo descubrieron, es hasta 400 veces más radiactivo el radio que el polonio, ¿ok? El radio era extremadamente radiactivo, por eso fue que falleció Madame Curie por su propio descubrimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esta parte de, o lo que les acabo de mencionar, dejar un poco más grande las imágenes? ¿Qué tiene que ver esta parte de radiación y todo lo que les estaba mencionando anteriormente con el descubrimiento de los átomos? Recuerden que les he dicho hasta el cansancio que esto es únicamente cómo llegaron al descubrimiento. Uh-huh. No es tanto, no es tanto el hecho de las personas que lo hicieron, sino cómo llegaron ahí. Entonces, la radioactividad fue uno de los descubrimientos más importantes en esta historia porque fue gracias al descubrimiento de la misma que se pudo llegar al descubrimiento de los protones, que es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Sale? ¿Qué ocurre entonces? Años más tarde, gracias a los descubrimientos de Madame Curie y lo que es como tal la radioactividad, que ya ahora sí ya se entendía mejor, de hecho ya lo podían provocar, por así decirlo, Ernest Rutherford, era un señor británico, si no me equivoco, en 1898 hizo experimentos al respecto bueno, al respecto de la materia, la cual tenía propiedades radioactivas. ¿Cómo lo hizo? Verán, esto se los menciona en cambio nuclear, ¿ok?
hay algo que nos conocemos como radiaciones alfa y radiaciones beta. Entonces, cuando ustedes modifican o cuando en el núcleo atómico, cuando nosotros atacamos un núcleo atómico, este empieza a aventar, por así decirlo, o arroja energía. Esa energía es en forma de rayos beta y rayos alfa. Él se dio cuenta que depende del tipo de elemento, por supuesto, o el tipo de isótopo que estén usando, el tipo de compuesto, por así decirlo, puede arrojar rayos alfa y rayos beta. Algo interesante es que de hecho él descubrió las radiaciones gamma, o sea, él se dio cuenta que había rayos alfa, él utilizaba ya los rayos alfa, utilizó los rayos beta y descubrió los rayos gamma que eran mucho más penetrantes o obtienen mucho más energía, más fuerza, por así decirlo, fuerza entre comillas, que los rayos alfa y los rayos beta, que simplemente es energía que surge de los átomos, ¿ok? Ahora, gracias a su descubrimiento de los rayos beta y también ya la utilización de los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, perdón, fue gracias a estos descubrimientos de esta energía que pudo hacer el descubrimiento de los protones. Pero ¿de qué forma? Fíjense. Eran sus dos colaboradores, Geiger y Martzen, este, estaban experimentando con justamente esta energía, las partículas alfa que surgieron de un núcleo atómico, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos esta diapositiva donde les voy a mostrar. Esta es una fuente de partículas alfa, aquí dice fuente de partículas alfa, ¿ok? Esta fuente hacía generar un haz, o sea, un láser, por así decirlo, de partículas alfa, y este era chocado o lo arrojaban a una lámina muy delgada, muy fina, me refiero muy delgadita, de oro. Entonces él se daba cuenta que se supone que las partículas alfa, algo interesante es que las partículas alfa, al igual que la radiación, puede atravesar la materia porque es energía. Entonces, por ejemplo, las partículas alfa pueden atravesar fácilmente las hojas de papel, las atraviesan. Entonces, por eso pues, usaban una lámina de oro extremadamente fina y se daban cuenta que las partículas alfa atravesaban completamente, no porque se veía, en realidad no es que se viera, en realidad era porque en esta utilizaban esta lámina que ustedes ven aquí alrededor, esta lámina que ustedes ven aquí alrededor de sulfuro de zinc, es un compuesto. Entonces ellos registraban que las partículas alfa chocaban con esta lámina de sulfuro de zinc, ¿ok? Se supone que por ser partículas alfa, al igual que con el papel, digamos, tenía que pasar y atravesar completamente y llegar directamente de la fuente a la lámina de sulfuro de zinc, de forma constante. Pero pasaba algo extraño. Pasaba y de repente sí pasaba completamente, de repente se desviaba un poco o de repente se desviaba por completo en otra dirección. Entonces, ¿qué ocurría en esa lámina de oro para que eso ocurriera? Es donde él empieza a dar la explicación de que dentro del átomo, en los átomos, hay un núcleo, entonces justamente esa es una de las partes más importantes, y es el primer punto que les pongo aquí, miren, casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo y este es extraordinariamente pequeño. Él se dio cuenta que había algo muy pequeño en el centro de cada uno de los átomos de la lámina de oro que hacían que los láser, por así decirlo, la energía de los rayos alfa eran desviados completamente. Entonces, al desviarse por completo, él se dio cuenta que había algo muy pequeño y muy denso, que él denominó era un núcleo, que hacía desviar esas alfa, ¿sale? Algo también encontró. Él decía que por qué a veces se desviaba un poquito por el hecho de las cargas que ya sabíamos en ese punto que existían, que son los electrones, las cargas negativas que son los electrones. Él decía que, ok, estas cargas negativas, los electrones, hacia dónde se encuentran. Él decía que está el núcleo extremadamente pequeño y alrededor de este, como los planetas, están los electrones moviéndose, girando, ¿sale? Y ese es otro de las aportaciones. Entonces, justamente Rutherford nos da el siguiente modelo atómico, que es el modelo atómico de Rutherford, que es similar a los planetas, donde el centro es el Sol o el núcleo atómico y alrededor están los planetas, que son los electrones, por así decirlo. ¿Sale? Más o menos así. Ahora, algo muy interesante al respecto de esto es que este descubrimiento fue muy importante porque, miren, déjenles vuelvo a hacer un poco más amplio la imagen.
porque está ya entendiendo el comportamiento como tal de los átomos, estaba intentando entender cómo es que se comporta un átomo a nivel microscópico cuando tú no puedes ver, y aún así lo entendía. Fíjense, este es el esquema justamente, cómo pasaban las partículas alfa y cómo algunas eran desviadas. ¿Sí? Qué bonito. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase. De una vez yo creo que tengo que grabar mi siguiente clase que va a seguir siendo de este tema. Al fin y al cabo ya casi terminamos. ¿Sale? Al menos esta parte. Bueno, eso sería todo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Espero que se encuentren muy bien y buena tarde.